16 Él sabía. 3 de los sombríos no regresaron a través del portal con Erzualegni. En una colina no muy lejana, Glorfatell estaba de pie ante un cuenco de escudriñamiento flanqueado por la enana Ambargris y el monje Afafrenfere. Ni la enana ni el monje tenían el aspecto de ciudadanos del páramo de las sombras en ese momento, gracias a los conjuros mágicos del collar de perlas negras de Ambargris. Son formidables, comentó Glorfatell. Ya te lo había dicho yo, dijo la enana. Voy a matar al Drow, prometió Afafrenfere. Creo que más te vale pillarlo durmiendo, replicó Ambargris, y Glorfatell se unió a ella en las risas a expensas del monje. Tenías razón, le reconoció Glorfatell a la enana. Habría pensado que se iban a quedar en Neverwinter, o que se echaran a los caminos, yendo hacia el norte o el sur. El Drow es un explorador, opinó Afafrenfere. Es probable que se sienta más seguro en el bosque. A pesar de todo, ya podrían haber llegado a Portia hasta estas alturas, si es que es ese su destino. No lo es, les aseguró Ambargris a los dos, y con aparente certidumbre. Sintiendo las miradas de sus dos compañeros fijas sobre ella, Ambargris añadió, ¿y por qué iba a querer alguien ir a ese pozo de monstruos Umberlee? Se dirigen a Gauntlegrim. ¿Para qué? Preguntó Afafrenfere, pero Glorfatell, más al tanto de la reciente historia de la región, no hizo el menor caso de él. ¿Y por qué crees eso? Le preguntó el elfo a la enana. Porque me lo conozco yo a este Drist el explorador, dijo Ambargris. Tiene un problema. Sus amigos tienen un problema muy gordo. La espada es el problema, por eso van a librarse de la espada. ¿Para esconderla en este lugar, en Gauntlegrim? Preguntó Afafrenfere. Pero Ambargris se volvió para mirar a Glorfatell al responder. Sé, cómo no, para esconderla. El sarcasmo de la enana daba a entender que ella tenía otra idea de lo que eso podría significar. Para esconderla donde nadie pueda encontrarla. Seguidlos, les ordenó Glorfatell, y su tono sombrío indicaba que había captado lo que Ambargris quería decir. Me pondré en contacto a menudo con vosotros. Dio un paso lateral, donde esperaba otro portal negro hacia el páramo de las sombras. Erzualegni pagará bien por conocer su paradero. No cabe duda de que está cada vez más furioso y Draigokik le concederá todo lo que necesita para completar esta tarea y recuperar la espada. Dio un paso hacia el portal, pero hizo una pausa y miró hacia atrás por última vez, fijando la mirada en Afafrenfere. No hagáis nada contra ellos, recomendó. No por el momento, concedió Ambargris. Pero asegúrate de que cuando Alegni los pille, este monje y servidora estén con él. Voy a matar al Drow, volvió a prometer Afafrenfere. Allí estaremos, los tranquilizó Glorfatell. Ya me he cuidado de comprometer a Efren para poder estar en la batalla final. Desapareció con una inclinación de cabeza, y el portal se estrechó hasta disiparse detrás de él. Si los apresamos y conseguimos la espada nos saludarán como héroes, dijo Afafrenfere en cuanto estuvieron solos. Ambargris puso los brazos en jarras, meneó la cabeza y dio un bufido. ¿Es que tú no entiendes nada? Le preguntó. Afafrenfere cruzó sus fuertes brazos sobre el pecho y Ambargris se limitó a lanzar una carcajada y a ponerse en marcha. ¿Vamos de caza? Preguntó el monje ansioso. A ver qué podemos encontrar que valga algo sobre los sombríos muertos, corrigió la enana. A lo mejor cuando veas cuántos sombríos hay tirados por ahí, lo entiendas por fin. ¿Entender qué? Entender que no me apetece aparecer muerta al lado de ellos en los próximos días, dijo la enana mientras se ponía en marcha a grandes zancadas. Drist, Dalje y Entreri coronaron la cresta de una colina y desde allí vieron una pendiente larga y pronunciada hasta una zona de piedras y peñascos. Drist y Dalje conocían bien el lugar ya que habían cargado por esa misma pendiente abajo en la batalla con las fuerzas tallanas de Silora Sam. No estamos lejos, comentó Drist señalando hacia la izquierda. No muy lejos de los túneles exteriores, lo corrigió Dalje. Tardaremos horas en llegar al acceso a Gauntlegrim, si es que queda algo de ella. Su tono era desafiante, y Drist le dirigió una mirada debidamente desconcertante que Dalje le devolvió multiplicada por 10. Es preferible estar en los subterráneos que expuestos en camino abierto, dijo Drist. ¿Temes otro encuentro con los neterilianos?
Le disparó Dalje. ¿Qué tal si acabamos con todo esto? Dijo Entreri entre dientes y se puso en marcha sin mirar atrás. Drizzt se sintió como un tonto y suponía que Dalje estaría en las mismas, porque Entreri les había mostrado a las claras lo ridícula que era su riña de amantes. La animosidad y la discusión entre Drizzt y Dalje eran la consecuencia de algo más que había entre ellos, y dada la gravedad de su misión al acercarse a su objetivo, el tono burlón y mordaz de Entreri les había cerrado la boca a ambos. Estaban cerca de Gauntlegrim, o sea, cerca del primordial y del momento de destruir la garra de Keren, un acto que significaría el fin de la esclavitud de Artemis Entreri por el que pagaría con su propia vida. Al lado de eso, qué mezquina parecía esa pelea de celos de Drizzt y Dalje. Tras esa cura de humildad, Drizzt se puso en marcha detrás del asesino. Había recorrido un buen trecho cuando lo siguió Dalje, a una distancia prudente. No les resultó difícil encontrar la entrada al túnel y avanzaron con decisión y en silencio por el sendero, oscurecido hacia la gran caverna donde estaba la entrada a Gauntlegrim. Los tres caminaban con paso seguro y silencioso, igualado en habilidad y experiencia. Les bastaba con la mortecina luz de la cimitarra de Drizzt, centella, para guiarse por los corredores. Esa suave luminosidad blanco-azulada iluminaba una zona muy pequeña por delante del Drow que iba a la cabeza, y sin duda lo identificaba como objetivo para cualquier monstruo o goblin que acechara por allí. Sin embargo, eso no era motivo de gran preocupación, porque los tres servían por una buena pelea. Bajo la perspectiva de Drizzt, si no encontraban pronto un enemigo común, era probable que acabaran peleando entre ellos. Una vez más, la perspectiva de acabar con Artemis Entreri se le volvió a cruzar por la cabeza, junto con el recuerdo de aquella conversación íntima entre el asesino y Dalje. Ambos compartían algo, Drizzt lo sabía, algo más profundo que el vínculo que había entre él y Dalje. Se imaginó asestando una puñalada fatal, y, cosa curiosa, con una espada de hoja carmesí. ¿Cuánto falta?, preguntó Entreri después de un buen rato, arrancando a Drizzt de sus pensamientos en la quietud de los túneles, un silencio fantasmagórico solo interrumpido ocasionalmente por el goteo distante del agua o por el golpe de algo duro contra la piedra. Drizzt se detuvo y se volvió, esperando hasta que Entreri y Dalje se acercaron lo suficiente. Miró a Dalje en espera de una respuesta, pero la elfa se encogió de hombros. Al parecer, sus recuerdos eran tan borrosos como los suyos propios. Yo diría que estamos a mitad de camino, respondió Drizzt. Tal vez menos. Entonces montemos una guardia y descansemos, propuso Entreri. Yo creía que te corría prisa morir, le soltó Dalje. Me corre prisa deshacerme de la espada, respondió él sin vacilación. Pero no me corre prisa luchar contra más Adobar cuando mis piernas están cansadas de la larga marcha. Dalje se disponía a responder, a discutir, pero Drizzt le ganó de mano. Estoy de acuerdo, dijo, poniendo fin al debate, aunque el hecho de ponerse del lado de Entreri le valió una mirada ceñuda de Dalje que probablemente sería el preludio de otra discusión, lo sabía. Deberemos estar en las mejores condiciones cuando entremos en Gauntlegrim. No sabemos qué nos encontraremos en los claustros oscuros y derruidos. Puesto que lo has sugerido, le dijo a Entreri, sospecho que has descubierto un buen lugar para acampar, o propones que descansemos en mitad del túnel. Entreri miró por encima de su hombro izquierdo y señaló a la parte superior de la pared de la caverna, en el lugar donde se redondeaba para formar el techo. Siguiendo esa dirección, Drizzt se acercó y levantó a Centella para iluminar hacia arriba. El resplandor de la cimitarra reveló un pequeño túnel sinuoso hacia el lado del corredor. Había otro unos 12 pasos más atrás, explicó Entreri, en sentido contrario. Espero que se unan. Esos sí son siquiera transitables, apuntó Dalje malhumorada. Drizzt envainó la espada y trepó, asiéndose al borde del túnel más pequeño. Se alzó para poder mirar en su interior e hizo una pausa para permitir que sus ojos se adaptaran a la práctica. Ausencia de luz. Su ascendencia Drow lo ayudó muchísimo, ya que las formas que había dentro se volvieron más nítidas. El Drow fue serpenteando y avanzó a gatas, llegando a una especie de descansillo, un tramo llano y abierto lo bastante amplio para dar cabida a los tres con comodidad. Encontró otras dos salidas de la pequeña cámara, una más elevada y la otra que volvía en curva en dirección contraria, probablemente la abertura que Entreri había detectado antes en el corredor.
Para asegurarse, el Drow bajó por allí y pronto llegó a la salida del túnel, justo por encima del corredor por el cual él y sus amigos habían pasado. Hizo el camino de vuelta por el estrecho túnel hasta el corredor principal y corrió a reunirse otra vez con Entreri y Dalje. «Sirve», les dijo. Dalje ya empezaba a oponerse a interrumpir la marcha en ese momento, pero Entreri se acercó a la pared y trepó, asiéndose a un saliente y desapareciendo en el interior del túnel sin mirar atrás siquiera. Se comporta como si esta fuera su expedición y nosotros sus súbditos que debemos hacer lo que él manda, le dijo Dalje a Drizzt. Él es quien más se juega en este viaje, le recordó el Drow. Dalje dio un bufido y miró hacia otro lado. Lo que tú quieres es volver atrás para que no muera, susurró Drizzt. Lo que quiero es terminar con esto y salir de aquí. No es cierto, respondió Drizzt. Quieres salir, pero ahora, antes de que nos enfrentemos al primordial, antes de que destruyamos la espada, y por lo tanto, antes de que la espada destruya a este hombre que tanta curiosidad despierta en ti. Dalje se lo quedó mirando largo rato, riéndose y meneando la cabeza, como si no pudiera creérselo. Dio la vuelta y trepó por la pared, siguiendo a Entreri por el estrecho túnel. Drizzt dio un salto y la cogió por el tobillo, obligándola a mirar hacia atrás. Voy a explorar, un poco más adelante y más atrás, susurró. Para asegurarme de que nadie nos siga o nos vea. Volvió a bajar y se puso en marcha, volviendo por donde habían llegado, tratando de desandar rápidamente muchos metros para detectar cualquier signo de que les hubieran seguido el rastro. Unas docenas de pasos atrás por el corredor, se le ocurrió entrar por el segundo túnel y arrastrarse por él en silencio para poder espiarlos a los dos. Entonces podría saber al fin hasta dónde llegaba el vínculo entre ambos. Entonces podría conocer el engaño y la infidelidad de Dalje. Entonces podría matar a Entreri, o matarlos a ambos sin cargo de conciencia. Esta línea de pensamiento crispó a Drizzt mientras corría más allá de la segunda entrada de la cámara superior. Aceleró aún más el paso, deseoso de dejar atrás ese tramo, de dejar atrás esos airados impulsos. Dalje entró a gatas en la cámara baja que había en el punto más alto de la entrada con dos túneles. Como los demás túneles y muchos de los corredores de la antípoda oscura, este estaba levemente iluminado por diversos líquenes. Solo podía ver la mitad de Entreri, ya que estaba de pie en la tercera arcada y el túnel subía desde la cámara. No tardó en agacharse otra vez y sentarse debajo de la arcada. Infranqueable, explicó. El camino hacia arriba está bloqueado por algunas rocas. De modo que si nuestros enemigos se reúnen en torno a las dos salidas inferiores, estamos atrapados, replicó Dalje, y cargada de sarcasmo, añadió, fantástica planificación. Se aseguró de que su inflexión reflejara todo ese sarcasmo, porque sabía que Entreri no podría distinguir muy bien la expresión de su cara en ese lugar oscuro. No nos encontrarán, aseguró Entreri. ¿Por qué hay tantos sitios donde poder esconderse en estos estrechos túneles? Preguntó la elfa sin bajar un punto su sarcasmo. Ella misma tuvo que admitir para sus adentros que resultaba bastante aburrido. Artemis Entreri negó con la cabeza. ¿Dónde está Drizzt? Preguntó apartando la mirada de ella. Ha vuelto atrás un tramo del camino para asegurarse de que no nos estén siguiendo, respondió, y Entreri hizo un gesto de aprobación. Puede que ya haya sido capturado por los Shadowvari y que esté revelando nuestra posición bajo tortura, si es que eso es necesario. Entreri se volvió para mirar a Dalje. Ella le sostuvo la mirada con rabia, pero al parecer él no cedió a ese aparente desafío y se limitó a seguir mirándola, como midiendo sus emociones. ¿Llevas tanto tiempo odiando que no sabes cómo dejar de hacerlo? Le preguntó con una sonrisa irónica. La elfa se lo quedó mirando, al principio airada, pero después un poco confundida. Ya te has vengado de Erthgolegni, señaló Entreri. Sin embargo, estás de peor humor que antes de que nos enfrentáramos a él en ese puente de Neverwinter. Dalje ni siquiera pestañeó. ¿Es posible que la venganza no resulte tan dulce como esperabas?, planteó Entreri. ¿Acaso la perspectiva de la venganza resultaba más apaciguadora? ¿Y tú quién eres, el asesino filósofo?, inquirió Dalje. Has estado huyendo de ello toda tu vida, le dijo Entreri. ¿Huyendo de qué? De lo que Alegni te hizo, sea lo que sea.
Tú no sabes nada. Sé que mis palabras han hecho que te removieras incómoda en tu asiento. Porque es un asiento estúpido y también lo es este descanso, le espetó. Si nos encontraran aquí, ¿cómo podríamos defendernos? Ni siquiera puedes ponerte de pie a menos que metas la cabeza en la chimenea. Creía estar viajando con guerreros capaces y me encuentro en esta situación comprometida. Siguió refunfuñando, y Artemis Entreri no dejaba de sonreírle, lo cual, por supuesto, solo hacía que Dalje se enconara todavía más. Acabas de dar al traste con tu propia excusa, dijo Entreri. Dalje lo miró con evidente confusión. Trató de contestarle, pero todo se quedó en un balbuceo y se limitó a mirarlo. Tu excusa para estar enfadada, explicó el asesino. Obtuviste tu venganza, pero tu humor se ha agriado. Porque ahora te encuentras perdida. Has vivido toda tu vida dejándote llevar por tu enfado y ahora la querida Dalje no tiene ningún motivo para estar enfadada. Ella apartó la mirada. ¿Tienes miedo de asumir la responsabilidad de tus acciones? No, si va a resultar que eres de verdad el asesino filósofo, le retrucó, volviéndose para mirarlo con encono. El encogimiento de hombros fue la única respuesta que Entreri pudo dar, de modo que Dalje volvió a mirar hacia otra parte. Sobrevino un incómodo silencio que duró largo rato. ¿Y qué me dices de ti?, preguntó Dalje por fin, sobresaltando a Entreri que estaba absorto en contemplaciones privadas. ¿Qué pasa conmigo?, preguntó. ¿Qué es lo que sustenta tu enfado? ¿Quién dice que yo esté enfadado? Conozco tu pasado reciente, sostuvo Dalje. Luché contra ti. Fui testigo de tu actuación contra los tallanos. Esas no eran las acciones de un hombre satisfecho. Yo era un esclavo, replicó Entreri. ¿Puedes culparme? Dalje trató de rebatirlo, pero otra vez se quedó corta de palabras. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Dalje en voz baja muchos segundos después. ¿El enfado, la traición? ¿Cómo encontraste la calma? Te ayudé a matar a Erzualegni. No esa traición, dijo Dalje sin rodeos. Entreri se recostó contra la pared. Miró en derredor, hacia un lado y hacia otro, y por momentos pareció que realmente no podía explicarse. Pasando de todo, respondió por fin. Eso no me lo creo. Créelo. No, dijo Dalje en voz baja, mirando a Entreri hasta que él no tuvo más remedio que sostenerle la mirada. Fue mi tío, admitió por primera vez en su vida. Y también mi madre. La expresión de Dalje reveló su confusión. Él me robó algo, y ella me vendió como esclavo, a otros que también querían robarme algo. ¿Tu madre? Dalje parecía no entender nada. Tú quisiste a tu madre como yo, una vez, quise a la mía, razonó Entreri. Ella fue asesinada, decapitada por Erzualegni después de, la voz se le cortó y bajó la mirada, dejándola fija entre sus botas. Después de que él te robó algo, dijo Entreri, y Dalje lo miró duramente. No sabes nada de eso. Tú sabes que sí, replicó Entreri. Y eres la primera persona ante la cual he admitido jamás algo de esto. La expresión de Dalje se suavizó ante esa revelación. Entreri se echó a reír. Tal vez debería matarte ahora, para mantener mi secreto. Inténtalo, lo desafió Dalje, haciendo aparecer una sonrisa más ancha en el rostro de Entreri, porque sabía, por el tono de su voz, que la confianza que había depositado en ella había levantado una losa que pesaba mucho sobre sus hombros. Todavía me queda rabia suficiente para derrotar a tipos como tú. Artemis Entreri se puso de rodillas hacia un lado, de modo que su cara quedó muy cerca de la de la mujer. Bueno, hazlo rápido, dijo, señalando hacia el túnel por el que Dalje había trepado hasta ese escondite. Porque hacia allí está Gauntgrim, no muy lejos, y allí está la bestia de fuego y el fin de la garra de Keren, y el final de Artemis Entreri. Dalje le cruzó la cara de una bofetada, lo cual los sorprendió a ambos. Entreri se rió de ella, de modo que ella volvió a bofetearlo, o lo intentó, porque él la sujetó por la muñeca y se lo impidió. Se quedaron mirándose, con las caras apenas a un dedo de distancia. Entreri asintió y esbozó una sonrisa, mientras Dalje meneaba la cabeza y se le humedecían los ojos.
Ya va siendo hora, le dijo Entreri. Confía en mí para esto. Ya casi es tarde. Un millar de preguntas asaltaban a Drizzt Do'Urden al volver a los corredores, pero sobre todo una: la permanente falta de sentido de su circunstancia actual. ¿Por qué estaba en ese lugar? No tenía respuestas, y por eso hizo a un lado las dudas y puso cuidado en no hundirse demasiado en el torrente incesante de imágenes de Artemis Entreri muerto a sus pies, a pesar del placer que le producían. Aunque ese entorno no lo tenía fresco en la memoria, le resultaba familiar, y le evocaba su viaje anterior a esos parajes, las partes buenas del mismo. Recordaba la cara de Bruene la primera vez que contempló la entrada a Gauntlegrim, la alta muralla de piedra, como la de un castillo, salvo por el hecho de estar encajada en el interior de una caverna subterránea. Pensó en el trono, nada más entrar en el gran atrio, y volvió a evocar la expresión de deleite de Bruene. La encontré, elfo, susurró Drizzt en el oscuro corredor, solo por el gusto de oír una vez más aquellas palabras que a Drizzt le sonaban a dulce victoria, más que cualquier otra cosa. Su humor fue mejorando a medida que se alejaba de sus compañeros acampados. Y como no iba a ser así, teniendo tan cerca al fantasma, al recuerdo de Bruene Batlehammer. ¿Tu corazón está apesadumbrado, Drizzt Do'Urden?, preguntó una voz femenina inesperada y desconocida desde la oscuridad. Drizzt inmediatamente se puso en cuclillas pegado a una pared del corredor, buscando la protección que ofrecía. Miró en derredor, con las manos cerca de sus cimitarras que no se atrevió a desenvainar por miedo a que la luz de centella lo dejara totalmente expuesto. Sabía que te encontraría solo, continuó la mujer, cuyo acento marcado y su forma de comerse las consonantes le resultaban enervantes a Drizzt. No la conocía. Ni siquiera podía determinar su posible origen. No es difícil encontrar solo a Drizzt Do'Urden en estos tiempos, ¿verdad? Pensando que había encontrado la fuente de la voz, al menos la dirección de donde llegaba, Drizzt se ladeó un poco, alineándose para atacar en caso necesario. No te inquietes, dijo la mujer, como si le estuviera leyendo el pensamiento. La voz llegaba ahora de una zona totalmente diferente del corredor, y no era posible que alguien pudiera haberse movido entre esos puntos sin que él lo hubiera oído o visto. A lo mejor se trataba de conjuros de encubrimiento, como la invisibilidad, pero lo más probable era que estuviera utilizando ventriloquia mágica. Una hechicera, pues, pensó Drizzt, y supo que necesitaba ser doblemente cauteloso. No he venido con ánimo de batallar, explicó. Ni de ocasionarte el menor daño. Entonces, ¿quién eres? Tallana Osadobar. La risa provenía de detrás de él, pero pronto volvió al lugar original, delante de él. Tiene que ser lo uno o lo otro. Al parecer son los más interesados en mí últimamente, dijo. La mujer volvió a reír. Soy del páramo de las sombras, reconoció. Me envía alguien que no es tu enemigo, aunque tú tienes algo que él quiere. Drizzt se puso tenso. Después de la advertencia de Arunika, sabía a dónde llevaba esto. La espada, dijo. Es una espada netheriliana. Una espada infame. No soy yo quien para juzgarlo. Nos gustaría recuperarla. No puedes tenerla. ¿Estás seguro? La pregunta despertó la curiosidad de Drizzt y lo descolocó un poco. ¿Tanto significa para ti?, preguntó la mujer, y otra vez apareció detrás de él, y después de su última pregunta Drizzt se volvió rápidamente para ponerse a la defensiva. Podría moverse con rapidez suficiente para robarle la garra de Keren de la vaina que llevaba a la espalda. ¿Tanta es tu lealtad para con el hombre al que llamas Artemis Entreri? ¿Me pides que devuelva una espada o un esclavo?, replicó Drizzt. ¿Acaso importa? Claro que sí. O sea que este Artemis Entreri es tu amigo, preguntó la mujer, y su voz provenía de un lugar totalmente diferente, al fondo del corredor y en la otra dirección. ¿Un compañero leal, una especie de hermano para ti? Por su tono, incluso más que por sus curiosas palabras, supo Drizzt con claridad que se estaba burlando de él, o al menos de la idea de que Artemis Entreri y él pudieran ser grandes amigos. ¿Tendría que ser alguna de esas cosas para que yo supiera lo que está bien y lo que está mal?, rebatió Drizzt, procurando por todos los medios dejar de lado su antagonismo con Entreri. ¿El bien y el mal?
Preguntó, y la voz volvió a cambiar de lugar entre una y otra palabra. Esta vez sonaba delante de él. ¿Blanco o negro? ¿Eres tan simplista como para creer que solo hay una respuesta a esa pregunta? ¿Qué pregunta? Retrucó Drist. Al parecer eso es todo lo que ofreces, preguntas. No, amigo mío, respondió ella prestamente. Si no tuviera nada que ofrecer, no estaría aquí. Dicho esto, salió de las sombras, o simplemente se materializó en el corredor. Drist no pudo saberlo con certeza, y lentamente se acercó a él. No tienes nada que ofrecer frente a la evidente inmoralidad de semejante elección, insistió Drist. ¿Estás seguro? Su sonrisa tan confiada, tan cómplice, crispó al Drow. Ella se detuvo a apenas unos pasos delante de él. Quiero la espada, dijo simplemente. Pues no puedes tenerla. Ella levantó la mano lentamente, con la palma hacia arriba y sosteniendo un objeto curioso. Por un momento, Drist no entendió el movimiento de dicho objeto y sus manos volaron hacia la empuñadura de sus cimitarras, hasta las sacó levemente de sus vainas. Se preguntó si ella iba a lanzar algún tipo de conjuro, o si este objeto, una especie de cajita remarcada con líneas brillantes de energía y magia, descargaría sobre él alguna fuerza desconocida. Después de un momento, aquel objeto sufrió una alteración. No, se dio cuenta, algo que tenía dentro había cambiado, algo dentro de la cajita se había movido. Drist miró más de cerca cuando empezó a entender de qué se trataba. Sintió que se le doblaban las piernas y que el corazón le latía desbocado en el pecho. Genwibar. Dalje mantenía un ojo entreabierto y miró de soslayo a su compañero. Entreri estaba sentado, con las piernas encogidas, la cabeza apoyada contra la pared y los ojos cerrados. La elfa no creía que en ese momento estuviera dormido, y tampoco quería que Entreri notase que ella lo estaba mirando. Mirándolo y estudiándolo. Se sentía desnuda ante ese hombre. Tenía la impresión de que él sabía más que ella misma de su torbellino emocional. Pero, ¿qué significaba eso para ella? Entreri comprendía su sufrimiento. Conocía lo que había vivido, tal vez no detalles específicos, aunque reconocía que incluso eso fuera posible por todos los años que había pasado con Erzualegni. Sin duda había reconocido las cicatrices porque él mismo las llevaba, o eso había dado a entender, pero, ¿sería cierto? Algo dentro de sí le decía a gritos que Entreri tal vez estuviera usando su secreto oscuro como una manera cínica de conseguir cierto control sobre ella o de ganarse su confianza para obtener alguna ventaja personal. El hecho de que fuera capaz de hablarle tan íntimamente, como si fuera un alma gemela, sin duda la obligaba a ella a bajar algo la guardia. ¿Con qué fin? Dalje cerró los ojos y trató de sacudirse esa idea inquietante. Se recordó que también era posible que no la estuviera manipulando. Al cabo de unos segundos se encontró otra vez mirándolo, su desconfianza se iba debilitando. Él lo entendía. Esa idea le escoció y al mismo tiempo le infundió calor, se sintió azorada porque nadie sabía esto acerca de ella. Eso también hizo aparecer una mueca en su cara, porque aun cuando Entreri hubiera llegado a entender una parte de sus tribulaciones, solo era eso, una parte, una fracción de la vergüenza que no la dejaba vivir. Tenía una idea de la violación de Alegni, hasta ahí estaba claro, pero, ¿hasta dónde seguiría siendo comprensivo si conociera el resto de la historia, si supiera? Dalje suspiró y una vez más se acomodó con los ojos cerrados, y aunque estaba en una cueva cerrada y falta de aire, sintió el viento en la cara, se sintió otra vez al borde de aquel precipicio con el niño en brazos. Su respiración se volvió entrecortada. Abrió los ojos y miró a Entreri con rabia, maldiciéndolo en silencio por recordarle aquel oscuro pasado. Y a pesar de todo, no pudo mantener durante mucho tiempo el enfado mientras observaba a su callado compañero. Entreri la asustaba, y con razón, y Dalje no cesaba de repetirse que debía tener cuidado con él. Pero tampoco podía negar que él también despertaba su curiosidad en un nivel muy profundo y personal. Él lo sabía. Lo sabía y no la había rechazado. Lo sabía, y en lugar de sentir desagrado, le había tendido la mano. ¿Quería ella eso? ¿Merecía eso? Dalje no podía abrirse camino entre las contradicciones de su mente y su corazón. Pensó en matarlo.
Pensó en hacer el amor con él. Las dos cosas le parecían tan dulces. Drizzt alargó la mano para apoderarse de la cajita, pero solo asió el aire cuando la imagen de la mujer desapareció en la caverna tan poco iluminada. Dio un salto y empezó a mirar en todas direcciones. La encontró en el lado opuesto. ¿Qué treta es esta? Ninguna treta, respondió ella. Tengo en la mano una jaula mágica, y dentro está la compañera que es para ti lo más querido. Dámela. Exigió Drizzt, pero apenas había dado un paso hacia la mujer cuando ésta volvió a desaparecer solo para volver a aparecer más lejos por el corredor. La pantera entró por la puerta de sombra con Lord Alegni, explicó. Él todavía no sabe que tenemos al felino, pero sin duda querrá hacerle pagar un alto precio por las heridas que le infirió. Tan conturbado estaba Drizzt con la posibilidad de recuperar a Gen, con la idea de que al fin y al cabo no estuviera perdida para él, que le llevó un rato asimilar la noción de que Erzgo Alegni pudiera no estar muerto. La curiosidad se reflejó en su cara y se quedó mirando a la mujer, a esa imagen más reciente de la mujer. Alegni está muerto. Ella se encogió de hombros. Tal vez debería estarlo, respondió. Y sin duda así sería de no haber llegado de vuelta y recibir los atentos cuidados de los clérigos. Drizzt no sabía qué responder. Supongo que pronto sabrás que lo que te digo es cierto, añadió la mujer. Él te encontrará si sigues con tus compañeros. ¿Acaso pensaste que la batalla que tuvisteis en el bosque fue una mera coincidencia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás contando esto? ¿Eres enemiga de Alegni? Negó con la cabeza. No soy ni enemiga ni amiga. Simplemente me envía otro patrón. ¿Otro neteriliano? Sonrió como si eso fuera obvio. ¿Quién te envió aquí para burlarte de mí? ¿Burlarme? Yo no he hecho nada de eso. Me pones ante los ojos lo que más deseo. Una compañera muy apetecible, sin duda, y no solo para ti. Tengo la estatuilla, sostuvo el Drow. Tú no puedes tenerla. No puedes controlarla. Aun en el caso de que me mataras y te apoderaras de la estatuilla que convoca a Genhuibar, ella no te serviría. Los netrilianos no somos impotentes en el terreno de la magia, incluso de la magia antigua, ni en los viajes interplanarios, replicó. No necesitamos tu artilugio mágico para convocar a Genhuibar, ni tú tampoco, por mucho que lo intentes. La llamarás a tu lado sacándola de la jaula que le hemos construido. Ni lo dudes. O sea que te burlas de mí. No. Pero me la pones delante siendo yo incapaz de liberarla. ¿Incapaz? No, Drizzt Do'Urden, puedes recuperarla. Drizzt tragó saliva al oír eso. ¿Qué es lo que quieres? Es muy sencillo, respondió, y el Drow no se sorprendió de lo que siguió. Como ya te he dicho, tienes algo que nos pertenece. Drizzt se pasó la mano por la cara. Dame la espada y liberaré a tu compañero felino, le ofreció la mujer. Un buen trato de un intermediario honorable. Eso es lo que dices. ¿Por qué habría de mentirte? Sabemos que tus palabras son ciertas. El felino, hermoso como es, no nos resulta útil. Nunca se prestará a servirnos. Su corazón te pertenece. Recupérala, pues, y devuélveme a mí, la espada neteriliana que llevas a la espalda. ¿Para que puedas utilizarla para matarme? Le espetó Drizzt, y en cuanto salieron de su boca, las palabras le parecieron ridículas porque solo eran expresión de su frustración. Tú no le interesas al imperio de Netheril, Drizzt Do'Urden. Tal vez Erzgo Alegni no piense lo mismo. Ella se encogió de hombros como si eso no tuviera importancia. Fuiste un peón en un juego más grande. No te consideres tan importante en esta batalla, ni para él ni para nosotros. Alargó la mano que tenía libre y le hizo señas de que se acercara. Dame la espada, llévate tu mascota y vete de aquí. Estos acontecimientos no son de tu incumbencia. Drizzt se pasó la lengua por los labios mientras miraba la jaula, sus barrotes reverberantes de energía. Su mirada se concentró y distinguió los ojos familiares detrás de los barrotes. También reconoció el andar elástico de la pantera en miniatura. Era Genhuibar.
Supo en lo más hondo que no era un engaño. Echó la mano a la espalda y la detuvo cerca de la empuñadura de la garra de Keren. Después de todo, ¿qué le importaban a él esa espada o Artemis Entreri? ¿No valía la vida de Genhuibar por la de 1.000.000 de Entreris? No le debía nada a aquel hombre. Podía decir lo mismo de Genhuibar. Devuélvemela y me retiraré de la lucha, empezó a responder mientras su mano se cerraba sobre la empuñadura protegida de la garra de Keren, pero las palabras se le atragantaron mientras trataba de pronunciarlas. Pensó en Dalye. Tendría que retirarla también a ella del combate, por supuesto. Pero, ¿querría irse? ¿Abandonaría a Artemis Entreri? Drist hizo un gesto de desagrado al recordar a un Gablin al que había conocido mucho tiempo antes en un lugar muy lejos de allí. Un esclavo huido, no el típico bruto, sino un Gablin singular, fiel a su deseo de apartarse de gente no honorable. Le había fallado a ese Gablin y había acabado ahorcado. Un esclavo. Artemis Entreri había sido esclavo de Alegni, esclavo de la garra de Keren. ¿Podía Drist ofrecerle que volviera a esa circunstancia, fueran cuales fuesen sus deseos y fuera cual fuese la ventaja que representara para sí? Y sin embargo, ¿merecía Genhuibar este destino? ¿Merecía estar paseándose en estrechos círculos dentro de una jaula diminuta? Te advierto que mis señores no son benevolentes, le advirtió la mujer al observar su vacilación. Tu apreciada Genhuibar no es inmortal en su estado actual, encadenada en una cima del páramo de las sombras, rodeada por mastines de sombra ansiosos de hacerla pedazos. Llegarán a ella antes que Erzgolegni, que se recupera rápidamente de sus heridas. Drist trató de responder. Una parte importante de él pugnaba por sacar la garra de Keren y arrojarla al suelo delante de sí. ¿Qué le debía a Artemis Entreri? Y sin embargo, no podía hacerlo. No podía devolver al hombre a la esclavitud. No podía ofrecer una vida a cambio de otra. Se quedó allí, inmóvil. Lo único que hacía era negar con la cabeza. Estás haciendo el tonto, le dijo la mujer en voz baja. Te aferras a un principio moral que Barrabus el Gris no merece, y a expensas de tu apreciada Genhuibar. Qué mal amigo es Drist Dourden. Tú dámela sin más, se oyó decir Drist, en voz baja. Piensa tu decisión, respondió la mujer. Consúltalo con la almohada, si puedes dormir. Sueña con Genhuibar, sujeta con estacas en un foso, mientras unos mastines hambrientos le desgarran la piel y la despedazan. ¿Podrás oír sus alaridos de dolor, Drist Dourden? ¿Te perseguirá la muerte bajo tortura de Genhuibar el resto de tu desdichada vida? Yo creo que sí. Drist sintió como que si se encogiera, como si disminuyera de tamaño y el suelo se abriera a su alrededor amenazando con tragárselo. Y en ese horrible momento, deseó que así fuera. Tal vez volvamos a hablar, dijo la mujer. Volveré a buscarte si encuentro ocasión antes de que tu Genhuibar sea destruida. O puede que Lord Alegni os encuentre a los tres y recupere su espada. Estoy segura de que no te matará sin permitirte antes presenciar la muerte de Genhuibar. Dicho esto, desapareció y Drist sintió que estaba realmente solo. Recorrió todo el entorno, agitado, escrutando cada sombra. ¿Cómo podía haber hecho esto? ¿Cómo podía haber elegido la espada, a Artemis Entreri, antes que a su amada Genhuibar? En verdad, qué mal amigo era Drist Dourden. 17. La red de los drops. Ravel se movía a toda velocidad, ansioso de ver acabada la gran obra. Habían encontrado una cámara divisoria entre las principales zonas de la forja y el nivel inferior de Gauntlegrim, y los todavía inexplorados niveles superiores. Varios nobles habían utilizado las insignias de sus casas para levitar hasta el techo y habían podido ver que ese lugar era realmente la zona clave de división entre las dos secciones del enorme complejo, pero la larga escalera de caracol hecha de hierro que daba acceso a ella había sido destruida, y al parecer recientemente, probablemente en la erupción y el consiguiente cataclismo. Los primeros informes habían dictaminado que era imposible repararla, y algunos de los artesanos estimaban que llevaría meses construir otra escalera adecuada. Sin embargo, el ingenio y las buenas ideas de los Draus, combinadas con algo de magia, habían resuelto el problema. Ravel entró por fin en la cámara, y realmente era enorme.
Una serie de pasarelas de piedra zigzagueantes se extendían más allá de lo que podía abarcar con la vista y en todas direcciones, y el techo era tan alto que no se alcanzaba a verlo, a pesar de que había una relativa profusión de luz. Seguido por Thiago Van Reyard, Ravel avanzó desde la entrada hacia un grupo de Drows colocados detrás de un ejército de Goblins y Orcos. No mucho más atrás iban sus hermanas y muchos otros. A Ravel se le ocurrió pensar que casi la totalidad de su expedición estaba en ese momento allí, en esa cámara. Solo Golfanin y algunos otros artesanos habían vuelto a la sala de forjas. Esa idea lo inquietó bastante. Al acercarse al grupo, Ravel reparó en la escalera de caracol que subía desde el suelo. Al otro lado, filas de orcos y pesadillas, a las que se habían unido las fuerzas Driders de Yerrininae, tiraban con denuedo de unas cuerdas que habían sido colgadas con poleas sujetas al techo, levantando en el aire un tramo importante de la escalera. Pudimos salvar más de la escalera original de lo que pensábamos, explicó Bractal, y Ravel ya empezaba a sentir en respuesta a su hermano mayor cuando se dio cuenta de que el mago no se dirigía a él sino a Berejip, que estaba de pie a su lado. Por fin, intervino Ravel, con un tono que reflejaba disgusto y alivio a partes iguales. Sabía que esto, al igual que las batallas con los elementales en la sala de forjas, contribuirían en gran medida a enaltecer peligrosamente la reputación de su hermano, y por lo tanto él quería consolidarse allí como líder, sin dejar que Bractal y Berejip fueran los que tomaran la palabra dejándolo a él de lado. Bractal lo miró con incredulidad y ya se disponía a responder, sin duda algún insulto impertinente, cuando un destello brillante desde un lateral llamó la atención de todos y una réplica resonante hizo temblar las piedras debajo de sus pies. A esto le siguió una cacofonía de chillidos de aves, como los que se oyen habitualmente cuando alguien trata de robar en el nido de un cuervo. Los hiladores de conjuros que combaten con los Corvis terribles, dijo Ravel, contento de que los suyos estuvieran haciendo tan buen trabajo justo cuando gran parte de la reparación de la escalera debía atribuirse a los esfuerzos y la magia de Bractal. Ahora, gritó Bractal, reclamando la atención de todos, mientras al otro lado las pesadillas blandían pesadas hachas para cortar las cuerdas. Unas luces mágicas aparecieron en las alturas, iluminando el techo de la gran cámara, y mostrando claramente el tramo suspendido de la escalera mientras se soltaban sus soportes. Con los obreros Goblins trepando por todas partes, cayó algo más de 1 metro en la sección superior reconstruida que estaba preparada para recibirla. El impulso de la caída hizo que la escalera encajara perfectamente en su sitio, empujando de forma sólida y profunda los pernos de encastre. Con un fuerte crujido, encajó y se inclinó hacia adelante, donde el extremo engancho de su extremo elevado se asentó con un sonoro golpe y quedó bien sujeto en la repisa que había más arriba. Desde lo alto cayeron polvo y piedras que se esparcieron por el suelo, y por un momento todos contuvieron la respiración, temerosos de que se viniera abajo el descansillo de arriba. Sin embargo, no fue así, y la escalera resistió. Desde abajo se alzó una gran ovación, coreada tanto por los Drows como por los Goblins y las pesadillas. Los pobres Goblins montados en la escalera se sacudieron, cayendo algunos hacia un lado tratando de asirse desesperadamente y otros al vacío, derechos hacia la muerte. También a ellos se los ovacionó, aunque solo fuera por brindar tan truculento espectáculo. Y ahora podemos irrumpir masivamente en el complejo superior, anunció Bractal con un gesto victorioso. Y pueden bajar enemigos desde arriba, añadió Ravel. Pues no, dijo Bractal. La escalera tiene bisagras. Podemos retirar la mitad superior cuando queramos y volver a subirla cuando sea necesario. Otro destello en un lateral reveló que la batalla con los Corvis terribles distaba mucho de haber acabado. ¿Cuántos?, preguntó Ravel, señalando hacia allí con la cabeza y ansioso de cambiar de tema antes de que su inteligente hermano obtuviera demasiada ventaja. Están los túneles plagados de ellos, respondió uno de los Drows que estaban cerca. Ravel se quedó pensando en eso, y detrás de él sonó la voz de Berejip. Si los presionamos demasiado y demasiado rápido, los invitaremos a ellos y a otros monstruos que hay en este complejo a introducirse detrás de nosotros y a dividir nuestras fuerzas en dos, dijo a modo de advertencia. El hilador de conjuros le echó una mirada asesina, y su llamada a la prudencia no hizo más que impulsarlo a actuar con mayor atrevimiento, más por fastidiar que por una cuestión de táctica.
Lleva un número de guerreros considerable, 6 manos, le indicó Rabel a Yard. Una mano. Era una patrulla de 5 elfos oscuros, y la mitad de los Driders de Yerrininae, el mismo incluido. Y levantad un mapa de las cámaras superiores. ¿Hiladores de conjuros?, inquirió Yard. Uno por cada mano, respondió Rabel, y añadió, mirando a Berejip y a Saribel. Y una sacerdotisa por cada 2 manos. A Saribel sin duda le encantará la aventura. Y a mí, intervino Bractal. Rabel no se volvió para mirarlo, sino que siguió con la vista fija en sus hermanas, evaluando sus intenciones con curiosidad por ver si Berejip trataría de pasar por encima de su autoridad tan abiertamente, puesto que desempeñé un papel importante en la reparación de la escalera, añadió Bractal. Rabel se volvió hacia él abruptamente. Tú volverás a la forja, le señaló. Bractal lo miró con los ojos entornados y rebosando odio. Cualquier artesano del montón podría haber supervisado la reparación de la escalera, afirmó Rabel. Tu talento personal reside en esa extraña afinidad con los elementales de fuego, por eso es en la forja donde eres necesario, y solo en la forja. Durante un momento, en todo el entorno de Rabel, sus hermanas, Bractal, Tiago e incluso los demás Draos, que seguramente no estaban tan al tanto de las luchas de poder, pero obviamente entendían que había algún problema, se masticó la tensión, y casi todos acercaron las manos a las armas o los instrumentos mágicos. ¿Y qué hay de los Iblis?, preguntó Yard. Rabel agradeció aquel recordatorio de la carne de cañón que habían llevado, para él y sobre todo para los que gustaban de oponerse a él. Porque más que los elfos oscuros, más que el poder de cualquier elfo oscuro, sobre esa cámara se cernía el enorme espectro de la multitud esclava, tan numerosa. Rabel la controlaba, como Yard acababa de recordarles a todos, sabia y sutilmente. Lleva a tantos goblins y orcos como consideres necesario, ofreció el hilador de conjuros. Las pesadillas se moverían con mayor sigilo por los túneles superiores, sugirió Yard. Se quedarán aquí, para proteger la escalera. Yard asintió y miró a Tiago. Creo que me quedaré con Rabel por el momento, fue la respuesta del Baenre a esa mirada, y sus palabras resonaron en muchos niveles. A Rabel le sentó bien eso, porque comprendió la discusión que le esperaba cuando volviera a la zona de las forjas y se enfrentara a Berejip y a Bractal. Al menos era lo que prometía la hostilidad manifiesta con que lo miraba ahora su hermano. No pensé que fueras a venir, le transmitió Yard a Saribel Sorlarin, en su lenguaje de señas, más tarde, cuando se encontraban en los túneles superiores. Saribel lo miró con desprecio y no respondió. Podrías haber enviado a sacerdotisas menores, insistió Yard. Seguro que conoces el peligro que se corre aquí. No más que el que se corre abajo, le respondió Saribel velozmente. Sus dedos siguieron moviéndose, pero ella cubrió el puño cerrado, interrumpiendo la comunicación. ¿Crees que le temo a la batalla?, preguntó de viva voz, una voz que sonó absurdamente alta en el chato silencio de las polvorientas cámaras. El volumen hizo aparecer miradas de alarma en Yard y lo demás que estaban cerca. No es prudente, empezó a responder el maestro de armas moviendo enfáticamente los dedos. Ya está bien, Yard, exigió Saribel. Si hay enemigos a los que encontrar, hagámoslo y acabemos con ellos. Yard les hizo señas a los otros para que pasaran delante y a Saribel para que se apartara hacia una cámara pequeña y deteriorada, una que podría haber sido la antecámara de una capilla, porque a través de una segunda arcada de poca altura que estaba casi derruida se entraba en una estancia grande, en la que se apreciaba lo que tal vez habían sido los restos de un altar en el extremo más alejado. Mirando a través de ella, Yard vio a una patrulla de goblins que pasaba sigilosamente. Se volvió hacia la sacerdotisa. Si tienes tanto miedo, empezó a decir, pero él la hizo callar alzando una mano. Por supuesto que no, respondió sin inmutarse. Lo que más deseo es encontrar sangre enemiga para mojar mis espadas, pero deseo que nuestra conversación sea privada. ¿Conspirando?, preguntó la sacerdotisa maliciosamente. Tú ves la batalla que se avecina con tanta claridad como yo. Eso espero, de verdad. La va a ganar Rabel. Saribel respondió con un bufido. ¿No lo crees o no lo deseas? Lo segundo, replicó Saribel con una sonrisa, y, por consiguiente, es indudable que le seguirá lo primero.
Yard la entendió muy bien. Berejip prefería a Bractal. El maestro de armas meneó la cabeza, lenta y deliberadamente. ¿Dudas de las sacerdotisas de Yod? Inquirió Saribel con incredulidad. No dudo en absoluto de que Berejip podría conseguir la victoria para la parte que elija, sea cual sea. Yard volvió al silencioso lenguaje de signos, porque tenía la sensación de que había alguien al otro lado de la arcada y quería que esa conversación crítica se mantuviera estrictamente en el plano de lo privado. Pero, ¿por qué habría de seguirla Saribel? La expresión de suficiencia de Saribel se transformó en confusión, y Yard se dio cuenta de que estaba pisando un terreno muy peligroso. Sus dedos se movieron lentamente. Si Berejip elige a Bractal, Berejip se equivoca. Saribel abrió los ojos sorprendida y Yard añadió: Tiago Baenre está del lado de Rabel. Entonces Tiago Baenre, empezó a responder la sacerdotisa, pero Yard la interrumpió enérgicamente. Si Tiago no vuelve al lado de la madre matrona Kentel, la casa Baenre iniciará una guerra contra la casa Sorlarrin, le explicó. No hay excepción posible. Si Tiago muere a manos de un corvi o por el derrumbamiento de un techo, o subyugado por Berejip, dará lo mismo. La madre matrona Kentel Baenre me lo ha dicho. Fue su manera de asegurarme que la elección que hiciera Tiago debería ser, necesariamente, la nuestra. Saribel se desmoronó visiblemente, hundida bajo el peso innegable de la casa Baenre. Tiago ha hecho su elección y no hay disuasión posible. Está del lado de Rabel. Berejip no, replicó Saribel por señas. Debo ir con ella. Se disponía a marcharse, pero Yard la cogió por el brazo, y cuando se volvió ofendida por el hecho de que se hubiera atrevido a tocarla, él le sonrió para tranquilizarla. ¿Por qué? Le preguntó de viva voz. Saribel lo miró con expresión de no entender nada. ¿Cómo podía haber llegado esa mema tan alto entre las sacerdotisas de la casa? ¿Podía decirse con más claridad? Le estaba ofreciendo ascender. Si Berejip se ponía de parte de Bractal, pero él y Saribel se volvían en su contra, la batalla no duraría mucho tiempo. A pesar del poder de Berejip, y de la destreza recuperada de Bractal, Rabel estaba al mando de los hiladores de conjuros y tenía a Tiago de su parte. Sin duda puedes justificar tu decisión ante la matrona Zeherit, sabiendo que la forma de actuar de Berejip nos habría echado encima a la casa Baenre. Se atrevió a transmitirle en el lenguaje de señas. Ya estaba, ya lo había dicho. Cuando sus manos dejaron de comunicar, Yard las llevó a sus armas. Creía que podría derrotar a la sacerdotisa, pero solo si actuaba con rapidez y apuntando bien. Saribel se quedó un buen rato sin expresar la menor emoción. Si nuestra misión aquí es exitosa, muy probablemente puede dar lugar a una nueva jerarquía en la casa Sorlarrin, afirmó Yard. Sin duda, Rabel podría colocarse por encima de Bractal, respondió Saribel, y sus palabras fueron dulce música para los oídos de Yard. Formalmente, quiero decir, porque está claro que el segundogénito cuenta con el favor de la matrona Zeherit, por encima del primogénito. Yod bendice esta expedición, y colmará de recompensas y honores a las sacerdotisas que la hayan facilitado, ya sea ocupando un lugar de honor en la muerte junto a la reina araña, o dentro de la casa Sorlarrin para aquellas que regresen, dijo Yard con una sonrisa sardónica que no tardó en encontrar reflejo en la cara de Saribel. Un grito llegado desde algún punto por delante de ellos les anunció que la batalla había empezado. Por la gloria de la casa Sorlarrin, dijo Saribel poniéndose en marcha. Por la gloria de la ciudad de Sorlarrin, exclamó Yard, y Saribel miró hacia atrás y asintió. Yard se quedó atrás el tiempo suficiente para respirar hondo, y una vez más se encontró admirando calladamente a Rabel, porque esta división de las hermanas había sido idea de Rabel, por supuesto, todo planeado de antemano junto con Tiago y Yard. No siempre era posible ir por delante de las hembras Draus en las confabulaciones, pero nunca resultaba muy difícil conseguir que se apuñalaran unas a otras por la espalda. Yard sacó sus armas y se puso en marcha, prestando atención ahora a esos corredores y esas cámaras tan interesantes. Esta había sido la zona residencial de la antigua Gauntlegrim, de modo que nadie sabía qué tesoros podrían encontrar. No sucedía muy a menudo que alguien dejara a Berejip Sorlarrin sin habla, y Tiago Baenre se sintió muy orgulloso de sí mismo por haber realizado semejante proeza. Hay muchas cosas de Saribel que desconoces,
dijo con tono despreocupado para dejar claro que esta intriga Sorlarrin le resultaba muy divertida. Acababa de asegurarle que su hermana no la apoyaría contra Ravel en el caso de un probable duelo con Bractal, ejecutando la segunda parte del ingenioso plan de Ravel. Yard dividía a las hermanas, y Tiago alegremente le revelaba esa verdad a una de ellas. ¿Supones que voy a dejar que Ravel y sus hiladores de conjuros maten a mi hermano?, inquirió. ¿Crees que no tengo posibilidad de elegir ni nada que decir al respecto? Creo que las consecuencias deben hacerte pensar. Creo que eres muy inteligente. Berejip pasó por delante de él, salió de la habitación y siguió corredor abajo hacia la zona de la forja que brillaba ferozmente a lo lejos. Cuando entraron se encontraron con que el presunto duelo ya estaba más cerca de lo que esperaban, porque Bractal estaba en el centro de la sala, con un gigantesco elemental de fuego a su lado, y unos cuantos de menor tamaño bailando en círculo a su alrededor. Al otro lado, apoyado displicentemente sobre el estanque de enfriamiento de una forja apagada, estaba Ravel con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión obviamente divertida en la cara. ¿No lo sientes, segundón?, dijo Bractal con obvio deleite. Por supuesto que lo sientes, pero no quieres admitirlo. Lo sientes y lo temes. Ninguno de los artesanos, ni un Gablin, ni una pesadilla ni un Drow, estaban trabajando. Todos estaban atentos a los dos jerarcas enzarzados en un conflicto largamente esperado. Berejip miró en derredor y observó que unos cuantos de los herreros no eran en absoluto artesanos, sino que eran hiladores de conjuros de Ravel estratégicamente situados. Su hermano menor lo había planeado bien. Lo había visto venir, probablemente él mismo lo había propiciado, en un momento y un lugar de su propia elección. Claro que a lo mejor se había equivocado, pensó Berejip al observar a otro elemental que iba dejando una línea de fuego al salir de una forja y correr, junto a Bractal, porque no cabía duda de que el mayor de los hijos varones Sorlarrin estaba acumulando un poder y un control impresionantes. En ese preciso momento, como si hubiera sentido la atención fija sobre él, Bractal se dio la vuelta para mirarlos a ella y a Tiago. Lo siente, explicó Bractal. ¿Y sabe de qué se trata? No es cierto, hilador de conjuros, gritó, volviéndose abruptamente hacia Ravel. Siento que has perdido el juicio, respondió Ravel con tono displicente. Mis poderes siguen creciendo, exclamó Bractal. ¿Dónde te situarás entonces, hilador de conjuros? Hizo un gesto abarcador con los brazos y miró en derredor, en especial a los espías de Ravel. ¿Dónde os situaréis todos en ese caso? Entre los vivos, al menos, replicó Ravel en claro desafío. Lo cual era más de lo que Bractal podría decir. Berejip lo sabía, porque a pesar de sus feroces sirvientes, lo más probable era que Ravel y los demás acabaran rápidamente con él. Se preguntó cómo actuar, porque no parecía que Bractal fuera a atender a razones, y ella odiaba la perspectiva de que muriera en ese momento, tanto por las implicaciones que eso tendría para el estatus de Ravel como por cuestiones prácticas. La labor de Bractal con los elementales, aunque la estuviera gestionando como un tonto, resultaba muy valiosa allí, en esa forja tan importante. Tiago dio un paso y se colocó delante de ella. ¿No sería eso algo portentoso?, dijo en voz alta, exigiendo atención. Ah, hace su aparición el rote de Ravel, gritó Bractal a modo de respuesta. Tiago le rió la gracia, conteniendo el impulso de lanzar su espada a la frente del mago, y no habría sido un lanzamiento difícil. Avanzó con paso firme hacia Bractal. Al acercarse, y para que solo Bractal pudiera oírlo, susurró. No puedes ganar. Bractal sacó pecho, desafiante. Berejip está con Ravel, dijo Tiago, y el mago se desinfló de forma casi instantánea. Miró por encima de Tiago a Berejip que, consciente de lo que Tiago acababa de decirle, asintió solemnemente para confirmarlo. Un tic apareció en el ojo de Bractal, que se pasó la lengua por los labios mientras miraba alternativamente a Berejip, a Tiago y a Ravel, que se acercaba lentamente, con una sonrisa cada vez más ancha. Ravel hizo un gesto afirmativo a derecha e izquierda, y de las sombras salieron los hiladores de conjuros. Llevaban bastones y varitas en las manos y sus dedos los acariciaban con avidez.
Ni uno solo de los que considerabas tus aliados se pondrá de tu parte contra Berejip, informó Tiago a Bractal. El mago se volvió rápidamente hacia Berejip. Hermana. Le imploró. Haz que tus mascotas vuelvan a las forjas, ordenó. Tenemos mucho trabajo por delante. Hermana. Se acabó. Le dijo Berejip con cajas destempladas, y avanzó hacia él con decisión, lanzando un conjuro por delante que roció a un elemental con un chorro de agua. La criatura se disipó en una ráfaga de niebla con un furioso silbido. ¿8 patas? Le preguntó a Bractal, que se puso pálido como la muerte, porque esa referencia en particular preanunciaba la maldición más terrible que pudiera caer sobre un Drow. La de ser transformado en un miembro de la banda de Yerrininae. Bractal, claramente superado por el curso de los acontecimientos, alzó las manos en actitud conciliadora y empezó a obedecer, enviando a sus mascotas de vuelta a las diversas forjas. Para cuando Berejip y Rabel llegaron hasta él, solo quedaba la más grande. Bractal la miró después a Berejip, y se postró de rodillas ante ella. Mátame, te lo ruego, dijo. No seré rápida, prometió ella con maldad, y él lo aceptó con una enérgica inclinación de cabeza. Prefería morir bajo tortura que ser transformado en un desdichado Drider. Hermana, intervino Rabel, y Berejip, Bractal y Tiago se volvieron para mirarlo sorprendidos. Perdónalo, te lo ruego. Dio la impresión de que todas las criaturas presentes habían contenido la respiración. Es valioso. El trabajo que realizó aquí es irreprochable, explicó Rabel ante la atónita expresión de Berejip. Vaya debilidad, dijo ella entre dientes casi sin dar crédito a lo que oía. ¿Vas a mostrar compasión? Solo si Bractal sella una alianza conmigo, declaró Rabel con aire de superioridad, mirando a su hermano que estaba de rodillas desde su altura. Solo si se pone fin a esto, por decreto, previa rendición, y se me nombra aquí y ahora primogénito de la casa Sorlarrin, cediéndole a Bractal todos los derechos del segundogénito. Antes prefiero morirme, respondió Bractal. ¿Preferirías que te salieran 6 patas más? Añadió Tiago. ¿De verdad? Preguntó Rabel refiriéndose a la afirmación de Bractal y no a la amenaza de Tiago. Entonces tu afirmación de que estás recuperando tus poderes debe sonar a hueco en tus propios oídos. Lo dijo en voz alta, para que pudieran oírlo todos los presentes, para que lo oyeran los hiladores de conjuros que sabía que recientemente habían pensado en pasarse al bando de Bractal. En silencio, Berejip felicitó a Rabel. Había jugado sus cartas a la perfección, porque de una forma u otra, Bractal estaba cogido. Si no accedía y por lo tanto moría, estaría admitiendo que sus afirmaciones eran falsas, y por lo tanto Rabel se aseguraría la colaboración de los hiladores de conjuros una vez más. Y si accedía, estaría atado por sus palabras. No era cosa frecuente que los varones Draus intercambiaran sus títulos, como había exigido Rabel, pero había precedentes, y un pacto así sin duda era vinculante. Si Bractal accedía, cualquier acción que emprendiese en el futuro contra Rabel se consideraría como una afrenta a la casa Sorlarrin, desatando la ira de la matrona Zeerit. ¿Y bien? Lo presionó Berejip. Que así sea, replicó el mago derrotado bajando la mirada. Rabel se llegó a su lado en un abrir y cerrar de ojos, y cogiéndolo por debajo del brazo hizo que se pusiera de pie. Eres un noble de la casa Sorlarrin, dijo en voz baja el joven hilador de conjuros. Bractal lo miró con odio. Vuelve a los túneles con tu mascota, le ordenó Rabel. Continúa tu importante labor. El mago obedeció de buena gana y salió presuroso, y cuando Berejip y Rabel pasearon sus miradas por la sala, tanto los Draus como los Goblins y las pesadillas empezaron a tropezarse los unos con los otros en su prisa por volver a sus tareas. Seguime, exigió Berejip a los 2 varones que tenía a su lado. Los llevó hasta los aposentos que había tomado como propios y cerró la puerta detrás de ellos cuando hubieron entrado, antes de asir a Rabel por el brazo y obligarlo a mirarla. Ya me he hartado de sus subterfugios, dijo. Soy un Drow, replicó él con una sonrisa. Berejip ni siquiera pestañeó. Esto se acabó, le dijo Rabel. Y que sepas que estoy tan cansado de mirar por encima del hombro para ver lo que haces como tú lo estás de mí. Se dispuso a marcharse y Berejip se movió para cerrarle el paso.
Esta vez fue Rabel el que no pestañeó, y después de unos segundos, Berejip dejó que se marchara. Ese siempre está lleno de sorpresas, observó Tiago. Y tú lo apoyas. La matrona Cerit lo apoya, corrigió Tiago. Y también la madre matrona Kentel, por respeto a tu madre, añadió al ver que Berejip no respondía de inmediato. Esto se ha acabado, dijo, y que sepas que yo soy el que está más cansado de todos. Pasó junto a Berejip camino de la puerta. Compasión, dijo Berejip con una risita de disgusto. Tuvo compasión de Bractal, y no la merecía. No pienses que es por debilidad, fue todo lo que Tiago se molestó en responder mientras salía de la habitación. Una vez que hubo atravesado la puerta, se volvió para mirarla. Tanta intriga me ha excitado, la informó. No tardaré en volver. ¿Y si me niego? ¿Eres una sacerdotisa de Yod?, dijo Tiago con una inclinación de cabeza. Si te niegas, me iré. Y si no me niego, contraerás una deuda conmigo, dijo Berejip, y Tiago vio perfectamente las trampas que ocultaban sus brillantes ojos rojos. Se quedó pensando un momento apenas. Después asintió y con una sonrisa cómplice le hizo una reverencia y se marchó. Porque Tiago entendía muy bien la tarea que Berejip tenía en mente. Rabel había hecho gala de una clemencia nada común. Ahora que Berejip conocía la traición de su hermana menor, ella no tendría clemencia. El noble Baenre alcanzó a Rabel un poco más allá de la zona de las forjas. El joven hilador de conjuros estaba sentado ante una pequeña mesa bebiéndose un vaso de trago lento. Una cerveza duergar llamada así porque tardaba un rato en hacer efecto en quien la bebía, aunque finalmente acabara a cuatro patas y vomitando. La cerveza más vasta y amarga era la que consumían los goblins y kobolds de Menzoberranzan más que los draos, cuyos gustos los inclinaban más a los licores más finos como el vino mágico o el brandy. Sin embargo, era indudable que el trago largo servía perfectamente si lo que se pretendía era embotar los sentidos. Extraña elección cuando se trata de celebrar, comentó Tiago poniendo la mano por delante para rechazar la copa que le ofrecía Rabel. Para no quedar como un maleducado, el joven Baenre sacó una pequeña botella que llevaba bajo la guerrera, desenroscó la tapa y bebió un sorbo. ¿Por qué le permití vivir?, preguntó Rabel antes de que pudiera hacerlo Tiago. Sin duda, esa es la pregunta más formulada por los dedos de los draus en este momento, replicó Tiago. Rabel desvió la vista hacia un lado. Su expresión era muy sombría y también muy sobria a pesar de la bebida. Tiago captó el significado de esa mirada y reprimió la urgente necesidad de presionar al hilador de conjuros, para satisfacer su imperiosa curiosidad. ¿Las afirmaciones de Bractal?, dijo Rabel meneando la cabeza. Sí. ¿Qué les pasa? Rabel miró a su amigo Baenre directamente a los ojos. No se equivocaba. Tiago intentó por todos los medios no dejar ver su sorpresa, pero a pesar de todo dio un paso atrás. Lo siento, explicó Rabel. Tiago negó con la cabeza, tal vez con demasiada vehemencia. En esto hay alguna treta de Bractal, algún elemento secreto o un conjuro antiguo recuperado. Su trabajo con los elementales. Impresionante trabajo, dijo Rabel. Y te dejas engañar por él. Rabel bebió otro sorbo de trago lento. Confiemos en que así sea, dijo el hilador de conjuros, aunque no parecía nada convencido.